Una sola frase puede ser la llave que abre una cerradura que nunca supiste que existía. Para Esperanza Morales, una mesera de 24 años ahogándose en las deudas médicas de su madre, esa frase fue una simple observación. Para Sebastián Herrera, un hombre aislado del mundo por miles de millones de pesos, fue una grieta en los cimientos de toda su vida. Ella solo trataba de terminar su turno. Él era simplemente otro magnate sin rostro en traje. Pero cuando ella vio el anillo en su dedo, un destello de memoria se convirtió en un incendio que amenazaría con quemar una dinastía centenaria. Esta no es un cuento de hadas. Esta es la historia de cómo un comentario casual en una fonda barata desenredó una red de mentiras, traición y un secreto que una de las familias más poderosas de México pensó que estaba enterrado para siempre. Las luces fluorescentes de la fonda La Esperanza zumbaban una melodía monótona, un sonido que Esperanza Morales conocía mejor que los latidos de su propio corazón. Era la banda sonora de su vida, el chisporroteo de las quesadillas en la plancha, el tintineo de los platos de barro barato, el murmullo bajo de conversaciones que nunca parecían cambiar. A las 9:30 de la noche de un martes, la fonda estaba en su pausa nocturna habitual, un breve respiro entre la hora de la cena y la clientela de madrugada. Esperanza se recargó contra el mostrador de acero inoxidable, rodando los hombros para trabajar un nudo de agotamiento. Cada músculo dolía con una fatiga que era más que física. Era el cansancio profundo del alma de ver a su madre Carmen desvanecerse lentamente en un cuarto de hospital beige y estéril. La campanilla sobre la puerta sonó, sacando a Esperanza de sus pensamientos. Un hombre entró, y una cortina invisible de silencio pareció caer sobre la fonda. No estaba simplemente bien vestido, estaba esculpido de un material diferente al resto del mundo. Su traje, de un gris carbón tan oscuro que era casi negro, le quedaba con la precisión de un bisturí de cirujano. Sus zapatos brillaban incluso bajo las luces grasientas de la fonda. Tenía esa clase de confianza silenciosa y absoluta que no necesita ser anunciada. Simplemente es. Los pocos clientes restantes instintivamente bajaron sus voces. Él eligió una mesa en la esquina, deslizándose sobre el asiento de vinil agrietado con economía de movimiento. Esperanza tomó un menú y un vaso de agua, su sonrisa profesional pegada en su rostro. Bienvenido a la Esperanza. ¿Puedo ofrecerle algo para empezar? El hombre no miró el menú. Sus ojos, de un tono azul sorprendentemente claro, se encontraron con los suyos por un breve momento despectivo. Solo café negro. Su voz era baja y resonante, un chelo en un cuarto de silbatos de hojalata. Enseguida se lo traigo, dijo Esperanza, retirándose al mostrador. Su amiga y compañera mesera, Sofía, se acercó a ella. Mira nada más al señor Dinero. Se cree demasiado bueno para el menú. Te apuesto 10 pesos a que es Sebastián Herrera. Esperanza frunció el ceño mientras servía el café. ¿Quién? Sebastián Herrera, Grupo Herrera Internacional. Son dueños de la mitad del skyline del centro. Mi papá solía ser supervisor en una de sus obras antes de que lo despidieran. La foto de ese tipo sale en la sección de negocios cada 2 semanas. Dicen que es despiadado. Convirtió los millones de su familia en miles de millones antes de los 30. Esperanza echó un vistazo al hombre. Estaba viendo por la ventana, su perfil afilado y severo contra la calle iluminada por neón. Se veía menos como un empresario y más como un depredador descansando entre cacerías. Tomó la taza y el platillo. Bueno, para mí, es solo otro cliente que quiere café negro. Caminó de vuelta a la mesa y puso el café. Aquí tiene, señor. Cuando él alcanzó la taza, su mano emergió de la manga adornada con mancuernillas, y en su dedo anular derecho, anidado contra su piel, había un anillo que hizo que la respiración de Esperanza
se cortara en su garganta. No era el tamaño o el brillo lo que la detuvo, era el diseño. Un intrincado anillo de sello masculino hecho de oro pálido y mantecoso. Grabado en la cara plana había un sigilo, un fénix estilizado, sus alas extendidas con un pequeño zafiro puesto en su ojo, brillando como una estrella capturada. La banda misma era única, tallada para parecer plumas entrelazadas. La mente de Esperanza se tambaleó. Vio el mismo anillo no brillando bajo una luz de fonda, sino descansando en una pequeña caja forrada de terciopelo en la mesa de noche de su madre. El anillo de Carmen era idéntico en cada detalle, hasta el pequeño e imposiblemente azul ojo de zafiro. Era su posesión más preciada, la única cosa que se había negado a vender, incluso cuando las cuentas médicas se volvieron una ola de tsunami amenazando con ahogarlas. Su padre, siempre había dicho, se lo había dado en su lecho de muerte. Es una promesa, Esperanza, susurraba con voz delgada y temblorosa. Una promesa de lo que es correcto. Las palabras salieron de la boca de Esperanza antes de que pudiera detenerlas. Un susurro silencioso y aturdido. Disculpe, señor. Mi madre tiene un anillo igual al suyo. Sebastián Herrera se congeló, su mano flotando sobre la taza de café. Lentamente la retrajo, y sus ojos azules penetrantes se alzaron para encontrar los suyos. El desprecio casual se había ido, reemplazado por una intensidad glacial repentina. No habló. Simplemente la miró fijamente, su mirada tan afilada y analítica que se sintió como si la estuviera diseccionando, buscando el remate de una broma que ella no estaba contando. Disculpe, finalmente dijo, su voz bajando una octava volviéndose peligrosamente suave. El corazón de Esperanza martilleó contra sus costillas. Sintió la mirada preocupada de Sofía desde el otro lado del cuarto. Debería simplemente haberse alejado, haber mantenido la boca cerrada, pero la imagen de la mano frágil de su madre, aferrando ese anillo idéntico, estaba quemada en su mente. ¿El anillo? Tartamudeó, apuntando con un dedo tembloroso. En su mano. Es igual al de mi madre. El fénix, el pequeño zafiro, todo. Un destello de algo indescifrable cruzó su cara. No sorpresa, no reconocimiento, sino algo más duro, más oscuro. Lentamente volteó su mano, examinando el anillo como si lo viera por primera vez. Eso es imposible, declaró. No fue una suposición, fue un veredicto. Pero no lo es, insistió Esperanza, su voz ganando un borde desesperado. Lo ha tenido toda mi vida. Su padre se lo dio. Es único, le dijo. Sebastián Herrera puso su mano plana sobre la mesa. El anillo una acusación dorada silenciosa. Su mirada era acero frío. Este anillo, dijo, enunciando cada palabra con precisión escalofriante, ha estado en la familia Herrera por más de 100 años. Fue hecho a la medida para mi bisabuelo, don Alejandro Herrera. No hay otro. Nunca ha habido otro. Usted está equivocada. La finalidad en su tono se sintió como una bofetada. La estaba llamando mentirosa, o peor, tonta. La injusticia de eso, apilada encima de su agotamiento y miedo por su madre, encendió una chispa de desafío en ella. No estoy equivocada, dijo, su voz baja pero firme. Lo he sostenido en mis manos 1000 veces. Conozco cada detalle en él. Podría dibujarlo de memoria. Él se reclinó hacia atrás, una sonrisa tenue y condescendiente tocando sus labios. No llegó a sus ojos. Una historia fascinante. ¿Cuál es su nombre? Esperanza. Esperanza Morales. Bueno, señorita Morales, dijo, tomando su taza de café y dando un sorbo lento y deliberado. Su madre es una mentirosa o una ladrona. Porque la única manera en que tiene un anillo como este es si es el que fue robado de mi familia hace 50 años. Puso la taza con un suave clic. El sonido hizo eco en el silencio repentino del mundo de Esperanza. Robado. La palabra colgó en el aire, espesa y venenosa. Su madre, la persona más gentil y honesta que conocía,
¿Una ladrona? La acusación era tan absurda, tan vil, que era como que le dijeran que el sol salía por el oeste. Sebastián Herrera alcanzó su saco, sacó una cartera delgada de cuero y extrajo 3 billetes de 1,000 pesos, poniéndolos sobre la mesa. Era más de lo que ella ganaba en 2 turnos. Era un insulto, un desprecio. Por el café y su tiempo, dijo, sus ojos ya mirando más allá de ella hacia la puerta. Se levantó, el poder de su presencia llenando la pequeña mesa. Ya se había ido, siguiendo adelante, dejándola en los escombros de sus palabras. Mientras caminaba hacia la salida, Esperanza encontró su voz. Ella no es una ladrona. Él se detuvo en la puerta, su espalda hacia ella. No se volteó, pero su voz se escuchó claramente a través de la fonda silenciosa. Entonces pruébelo. La campanilla sonó otra vez, y se fue, dejando a Esperanza parada en medio de la esperanza. Su corazón latiendo, el zumbido de las luces ahora sonando como un grito. Los 3 billetes crujientes en la mesa se sintieron como dinero manchado de sangre. No había simplemente servido café a un millonario. Se había topado con una historia, su historia, y al hacerlo, se dio cuenta con un pavor frío que podría haber destruido la suya propia. El viaje al hospital fue una borrosidad de semáforos y el latido ansioso de su propio corazón. Las palabras de Sebastián Herrera resonaban en su cabeza. ¿Una mentirosa o una ladrona? Era absurdo. Carmen Morales era una mujer que regresaría a una tienda para devolver unos centavos de cambio extra. La acusación era un dardo venenoso, y Esperanza sintió su veneno esparciéndose a través de ella. Encontró a su madre durmiendo, su cara pálida y hundida contra el blanco prístino de la almohada del hospital. El bip siempre presente del monitor cardíaco era una reasuración rítmica frágil. En la pequeña mesa de noche junto a un vaso de agua y un libro gastado de poesía estaba la pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Con manos temblorosas, Esperanza la tomó. El terciopelo estaba desgastado liso en lugares. Abrió la tapa. Ahí estaba, el anillo de oro pálido capturando la luz baja del pasillo, el fénix con sus alas orgullosamente extendidas, y el ojo, un pequeño zafiro que parecía contener un universo de secretos. Era idéntico. No había duda. Si esta historia de secretos familiares y anillos misteriosos está acelerando tu corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Sebastián y Esperanza descubrirán sobre la verdadera identidad de Daniel Herrera no solo reescribirá una dinastía centenaria, sino que también revelará una traición tan profunda que cambiará para siempre nuestra comprensión de la justicia y el legado familiar. En los próximos videos, seguirán viendo historias inspiradoras de este tipo. Esperanza, mi amor, eres tú. La voz de Carmen era débil, rasposa. Esperanza rápidamente cerró la caja y se volteó, forzando una sonrisa. Hola, mami. No quise despertarte. Llegas tarde. ¿Turno difícil? Los ojos de Carmen, aunque nublados por la enfermedad, seguían siendo afilados, seguían llenos de un amor feroz que había sido el ancla de Esperanza toda su vida. Lo de siempre. Esperanza no pudo traerse a sí misma a decir la verdad. ¿Cómo podría expresar tal acusación monstruosa a esta mujer frágil? ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión muy lento y muy caro, dijo Carmen con una sonrisa débil. Los doctores vinieron. Más charla de opciones. Todo suena igual. Se movió en la cama, haciendo una mueca, y sus ojos cayeron en la caja en la mano de Esperanza. Su expresión cambió. El cansancio fue reemplazado por una mirada familiar y resguardada. Estabas viendo el anillo. Yo. Esperanza vaciló. Solo estaba pensando en él. En papá. La mano de Carmen, delgada y entrecruzada con venas azules, se extendió y palmeó el colchón junto a ella. Esperanza se sentó. Tu abuelo, corrigió Carmen gentilmente, como siempre lo hacía. Fue mi padre quien me lo dio, no el tuyo.
El padre de Esperanza había sido un buen hombre, un mecánico que murió en un accidente de taller cuando ella tenía 10 años, dejando atrás solo deudas y recuerdos felices. El anillo lo precedía. Cierto, el abuelo, dijo Esperanza, su mente acelerándose. Mami, cuéntame de él otra vez. ¿Del anillo? La mirada de Carmen se dirigió a la ventana, al cielo oscuro afuera. No hay mucho que decir que no hayas escuchado. Mi padre Rafael era un hombre silencioso, un hombre brillante, un ingeniero. Trabajó para una corporación grande en el este. Dijo que el anillo era pago por una promesa que fue rota por hombres poderosos. ¿Qué tipo de promesa? Presionó Esperanza, tratando de mantener su voz casual. Nunca dijo, solo que era sobre reconocer lo que era correcto. Me hizo jurar nunca venderlo, mantenerlo seguro. Dijo, un día podría ser la única prueba que tenemos. ¿Prueba de qué? Un destello de miedo, real y crudo, cruzó la cara de Carmen. Miró a Esperanza, sus ojos suplicantes. Déjalo estar, Esperanza. Es una historia vieja, una historia triste. Ya no tiene nada que ver con nosotras. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Pero ¿qué si alguien más tiene una razón para abrir esa puerta? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El agarre de Carmen en su mano se apretó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Esperanza vio el pico en el monitor cardíaco y se maldijo. No podía cargar a su madre con esto. No ahora. Necesitaba protegerla. Nada. No es nada. Solo algo tonto en el trabajo. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Una promesa que fue rota por hombres poderosos. ¿Quiénes eran? ¿Y qué tenía que ver cualquiera de eso con Sebastián Herrera? A kilómetros de distancia, en un penthouse que parecía flotar sobre la ciudad, Sebastián Herrera estaba parado frente a una ventana del piso al techo. Las luces de la ciudad se extendían debajo de él como una alfombra de diamantes esparcidos. Sostenía un vaso de whisky, el líquido ámbar sin tocar. No había podido quitarse de encima el encuentro en la fonda. La chica, Esperanza Morales, sus ojos amplios y honestos, su certeza absoluta. Mi madre tiene un anillo igual al suyo. Era ridículo. Y sin embargo, caminó hacia un pesado escritorio de caoba y encendió una lámpara de pantalla verde. De un cajón cerrado con llave, recuperó un portafolio encuadernado en cuero. Los archivos de la familia Herrera. Era una historia curada y sanitizada, por supuesto, pero era todo lo que tenía. Lo abrió a la sección sobre las reliquias familiares. Ahí, en una página amarillenta, estaba una fotografía del anillo. Su anillo. La descripción era clara. El sello del Fénix comisionado en 1922 por don Alejandro Herrera. Forjado por el artesano Michel Dubois de París. Diseño único, símbolo del renacimiento de la familia Herrera, de las cenizas del pánico financiero de 1921. Propiedad única pasada al heredero masculino de cada generación. Su padre le había dado el anillo en su cumpleaños número 21. Representa nuestra resistencia, Sebastián, había dicho, su voz espesa de orgullo. Siempre nos levantamos. Nunca olvides eso. El teléfono de Sebastián vibró en el escritorio. Miró la pantalla. Genoveva Adler. Adler, aún despierta, respondió. Algo ha surgido, dijo Sebastián, su voz tensa. Necesito que hagas una verificación de antecedentes discretamente. Otra adquisición hostil. Una persona. Su nombre es Esperanza Morales. Trabaja en una fonda en la calle Sexta llamada La Esperanza. El nombre de su madre es Carmen Morales. Quiero saber todo. Finanzas, familia, historia, de dónde vinieron, quiénes eran su gente, todo. Hubo una breve pausa en el otro extremo de la línea. Genoveva era demasiado profesional para preguntar por qué, pero él podía sentir su curiosidad. ¿Es un asunto personal o profesional, Sebastián? Sebastián miró el anillo en su dedo, el fénix mirándolo de vuelta con su ojo de zafiro frío. No estoy seguro todavía,
admitió, un raro momento de incertidumbre, pero tiene el potencial de volverse problemático. Pensó en la historia que su abuelo solía contar, una historia contada solo en tonos susurrados, después de unos brandis de más, sobre el hermano menor de don Alejandro Herrera, Daniel. Cómo Daniel había traicionado a la familia, tratado de robar los diseños de Alejandro para un nuevo tipo de motor de turbina, y en su codicia había tomado el anillo de sello de repuesto que Alejandro había encargado tontamente. Daniel, contaba la historia, fue desheredado, echado, y el anillo se perdió con él, un símbolo de traición. Pero la historia familiar oficial, la del portafolio, nunca mencionó un segundo anillo. Nunca mencionó un hermano llamado Daniel. Era una historia de fantasmas, una leyenda familiar, hasta ahora. Averigua quién era el padre de Carmen Morales, comandó Sebastián, su voz endureciéndose otra vez, el momento de incertidumbre pasando. Quiero su nombre, quiero saber qué hacía para vivir, y quiero saber si alguna vez, por cualquier razón, se cruzó con mi familia. Colgó el teléfono. La mesera había dicho que su abuelo le dio el anillo a su madre, un ingeniero silencioso, promesas rotas, hombres poderosos. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián Herrera sintió una astilla de algo diferente al control. Se sentía como caminar sobre hielo delgado, escuchando el primer crujido tenue de éste cediendo bajo sus pies. Le había dicho a la chica que lo probara, pero ahora se daba cuenta con una certeza sombría que él tenía que hacer lo mismo. Tenía que probar que su propia historia era la verdad. 3 días después, el nombre llegó en una sola línea encriptada de texto de Genoveva Adler, Rafael Vega. El nombre no significaba nada para Sebastián. Lo pasó por las bases de datos privadas de Grupo Herrera, cruzándolo con registros de empleados, listas de contratistas y tratos financieros que se remontaban un siglo. Nada. Ningún Rafael Vega había trabajado jamás para o con la empresa de su familia. Sintió una ola de alivio rápidamente, seguida por suspicacia. Estaba demasiado limpio. Estaba rumiando en su oficina, una vasta extensión de vidrio y acero en el piso 80, cuando Genoveva misma apareció en su puerta. Era una mujer severa en sus 50, siempre vestida en trajes impecablemente cortados, su cabello gris recogido en un moño apretado y brillante. Sostenía un archivo delgado. «No te va a gustar esto», dijo, evitando cualquier saludo. Puso el archivo en su escritorio. Sebastián lo abrió. Dentro había registros públicos, un certificado de nacimiento para Carmen Ana Vega, nacida en Puebla, México. Padre, Rafael Vega; madre, Elena Vega. Y luego otro documento, una solicitud de patente de 1968. Inventor, Rafael Vega. Invención, un sistema de engranajes novedoso para turbinas industriales de alto torque. Aplicación de patente. Retirada. La sangre de Sebastián se enfrió. Reconoció el esquema. Era un precursor primitivo pero inconfundible de la turbina Herrera Mark III, la misma invención que había catapultado la empresa de su abuelo de un jugador regional a una potencia global a principios de los 70. La invención acreditada únicamente a su abuelo, Guillermo Herrera. La aplicación fue retirada el 12 de octubre de 1968, dijo Genoveva, su voz plana. Según los registros bancarios a los que accedí, el 14 de octubre de 1968, Rafael Vega hizo un depósito único en efectivo de 50,000 pesos en su cuenta de ahorros, una suma significativa para un ingeniero en ese tiempo. Renunció a su trabajo una semana después, mudó a su familia y nunca trabajó en ingeniería otra vez. Murió de un infarto 6 años después, a los 42 años. Las piezas encajaron con claridad nauseabunda. Un acuerdo de no divulgación, un soborno en efectivo, una idea brillante comprada y enterrada bajo el nombre Herrera.
Entonces fue comprado, dijo Sebastián, las palabras sabiendo a ceniza. Mi abuelo robó su invención y le pagó para que se callara. Parece ser así, confirmó Genoveva. Los $50,000 probablemente fueron posicionados como una tarifa de consultoría para mantenerlo legal. No hay rastro de papel conectándolo directamente a la patente. Por supuesto, tu abuelo era meticuloso. ¿Y el anillo?, preguntó Sebastián, mirando su propia mano. Eso, dijo Genoveva, es donde se vuelve extraño. Encontré al joyero que compró los activos de Dubois de París. Los registros son antiguos, pero sus libros mayores eran como tu abuelo, meticulosos. En 1922, don Alejandro Herrera comisionó 2 anillos de sello del Fénix idénticos. Pagó por ambos. Hay una nota en el margen en la mano del artesano. Deslizó una copia traducida por el escritorio. Decía: uno para el constructor, uno para el soñador. Que vuelen juntos. 2 anillos. La historia de fantasmas familiar no era una historia, era verdad. Su tío abuelo Daniel existía. Entonces Vega no robó el anillo, murmuró Sebastián, pensando en voz alta. Daniel Herrera, el hermano desheredado, debe habérselo dado. ¿Pero por qué? ¿Como agradecimiento, una muestra para un amigo o algo más? El rompecabezas ya no era sobre una simple mesera de fonda. Era sobre los cimientos mismos del legado de su familia. Estaba construido no solo en resistencia, sino en una mentira. El conocimiento era un ácido corrosivo en su estómago. Tenía que hablar con ella otra vez. Esperanza estaba limpiando el mostrador al final de otro turno agotador, cuando la campanilla de la puerta sonó. Su corazón se hundió. Era él. Sebastián Herrera no entró a la fonda esta vez. Se quedó parado en la entrada, las luces de la ciudad enmarcándolo como un halo oscuro. Estaba vestido más casualmente con pantalones oscuros y un suéter de cachemira, pero aún irradiaba un aura inaccesible de poder. Señorita Morales, dijo, su voz silenciosa pero que se escuchaba. Necesito hablar con usted. Sofía le lanzó una mirada nerviosa. Esperanza, no tienes que hacerlo. Pero Esperanza sabía que sí tenía que hacerlo. Se desató el delantal y lo colgó en su gancho. Está bien. Regreso enseguida. Salió al aire fresco de la noche. La calle estaba ruidosa con los sonidos de la ciudad, un contraste marcado con el silencio tenso que cayó entre ellos. ¿El padre de su madre? Comenzó Sebastián, yendo directo al punto. Su nombre era Rafael Vega. No fue una pregunta. Esperanza se sobresaltó. ¿Cómo sabía eso? Sí. ¿Y qué? Era ingeniero. En 1968 registró una patente para un sistema de engranajes de turbina. Sebastián observó su cara cuidadosamente, calibrando su reacción. La mente de Esperanza se quedó en blanco. Sabía que su abuelo era ingeniero, pero los detalles eran una neblina. Su madre nunca habló del trabajo de él, solo de su tristeza. No sé nada de eso, dijo honestamente. Creo que sí sabe, contraatacó Sebastián, su voz afilada con impaciencia. O su madre sabe. Mi abuelo, Guillermo Herrera, lanzó una turbina basada en un diseño idéntico unos años después. Le hizo una fortuna a mi familia. Vega retiró su patente y aceptó un pago en efectivo. Esto ya no es sobre un anillo robado, ¿verdad, señorita Morales? Esto es sobre una estafa. ¿Es ese su plan? ¿Usar esta historia vieja para conseguir dinero para las cuentas médicas de su madre? La acusación era tan cínica, tan cruel, que le quitó el aire de los pulmones. Lágrimas de pura rabia y frustración brotaron a sus ojos. ¿Cómo se atreve?, susurró, su voz temblando. Usted se para ahí en su suéter de miles de pesos mirándonos por encima del hombro. Mi madre está luchando por su vida. ¿Usted piensa que esto es por dinero? Esto es sobre su honor. El honor de un hombre que usted acaba de admitir que su familia probablemente robó. Por primera vez, Sebastián se veía tomado por sorpresa. Vio no a una estafadora,
sino a una hija empujada a su punto de quiebre. Mi abuelo le dijo a mi madre que ese anillo era prueba, continuó Esperanza, su voz subiendo. Prueba de que fue agraviado. Él no tomó un soborno. Fue amenazado, forzado a firmar el trabajo de su vida para proteger a su familia de hombres como su abuelo. Ese dinero no fue un pago. Fue dinero de silencio para asegurar que nunca hablara de eso otra vez. Estaba canalizando el dolor largamente guardado y no expresado de su madre. Las palabras se sintieron verdaderas, sólidas, justas. Sebastián estuvo silencioso por un largo momento, los sonidos de la ciudad precipitándose para llenar el espacio entre ellos. Su propia certeza se estaba erosionando, reemplazada por la posibilidad inquietante de que la versión de la mesera de la historia, un cuento de amenazas y coerción, estaba más cerca de la verdad que la versión sanitizada de una simple transacción comercial que él había construido. Había 2 anillos, dijo, su voz perdiendo su borde duro. Mi bisabuelo mandó hacer 2, uno para él y uno para su hermano Daniel. La historia familiar es que Daniel era un traidor que fue echado. La miró, sus ojos azules escrutando su cara. ¿Su abuelo era amigo de un hombre llamado Daniel Herrera? Esperanza lo miró fijamente, desconcertada. ¿Daniel Herrera? Nunca he escuchado ese nombre en mi vida. Estaban en un punto muerto. 2 familias, 2 anillos y 2 historias completamente diferentes que se intersectaban en un solo punto disputado en el pasado. Una historia de un trato comercial limpio, si despiadado, otra de robo e intimidación. Y en el centro de todo, un fantasma llamado Daniel Herrera y un anillo que se suponía era una promesa. Mi madre tiene el anillo, dijo Esperanza, su resolución endureciéndose. Usted tiene su historia, yo tengo la mía, y voy a averiguar cuál es verdad. Sebastián asintió con la cabeza una vez, bruscamente. La condescendencia se había ido, reemplazada por un respeto a regañadientes. Yo también. Se volteó y se alejó caminando, desapareciendo en las sombras de la ciudad, dejando a Esperanza con la realización escalofriante de que su búsqueda de la verdad ahora estaba inextricable y peligrosamente vinculada. La confrontación con Sebastián Herrera dejó a Esperanza sacudida pero resuelta. Había defendido el honor de su familia, pero sus preguntas hacían eco en su mente. Daniel Herrera. El nombre era una pizarra en blanco. Regresó al hospital al día siguiente con un nuevo sentido de urgencia. Encontró a Carmen sentada, viéndose un poco más fuerte que el día anterior. El libro de poesía estaba abierto en su regazo. Mami, comenzó Esperanza, acercando una silla. Necesitamos hablar de verdad esta vez, sin más secretos. Carmen suspiró, un sonido largo y cansado, y cerró el libro. Sabía que este día llegaría. Viéndote con la caja, sabía que no lo dejarías ir. Miró a su hija, sus ojos llenos de una tristeza profunda y ancestral. ¿Qué te dijo? ¿Él? Preguntó Esperanza, fingiendo ignorancia. No te hagas la tonta, Esperanza. El hombre de la fonda. ¿Crees que un hombre como Sebastián Herrera hace una escena y no se nota? Sofía me llamó. Estaba preocupadísima. Los hombros de Esperanza se desplomaron. Me encontró. ¿Sabes sobre el abuelo Rafael? Piensa que estamos tratando de chantajearlo. Piensa que el abuelo vendió su invención a la familia Herrera. La expresión de Carmen se endureció. ¿Vendió? ¿Así le llaman? Se burló, un sonido amargo y ronco. Tu abuelo era un genio, Esperanza. Un alma gentil y confiada que pensaba que el mundo funcionaba en mérito y buena fe. Estaba trabajando en una firma grande, un competidor de Industrias Herrera en ese tiempo. Desarrolló su sistema de engranajes de turbina en su tiempo libre. Era su obra maestra. Hizo una pausa, su mirada distante, perdida en el recuerdo. Cometió el error de mencionárselo a un colega, confiando en él. Ese colega dejó la empresa 2 meses después, para un puesto senior en Industrias Herrera.
6 meses después de eso, tu abuelo recibió una visita de 2 hombres. No eran abogados, eran persuasores. Trabajaban para Guillermo Herrera. El cuarto estéril del hospital de repente se sintió frío. ¿Qué hicieron?, susurró Esperanza. No le pusieron una mano encima, dijo Carmen, su voz bajando. Eran más inteligentes que eso. Pusieron fotografías en nuestra mesa de la cocina, fotos mías jugando en el patio de la escuela, fotos de tu abuela saliendo del mercado. Le dijeron qué familia tan hermosa tenía, y le dijeron que sería una pena si algo les pasara. Luego pusieron una pila de papeles frente a él, un acuerdo de no divulgación y un contrato asignando todos los derechos de su invención a una corporación fantasma, propiedad de Industrias Herrera, y un sobre lleno de efectivo. La historia era más fea de lo que Esperanza podía haber imaginado. Esto no era negocio, eran tácticas de gángster. Firmó todo, continuó Carmen, su voz temblando. ¿Qué opción tenía? Tomó el dinero porque rechazarlo habría sido un acto de desafío, y tenía demasiado miedo para desafiarlos. Nos mudamos una semana después. Era un hombre roto, Esperanza. No solo le robaron su trabajo, le robaron su alma. Murió 6 años después, pero la verdad es que lo mataron ese día en nuestra cocina. Lágrimas corrían por la cara de Esperanza. Finalmente entendía el pozo profundo de tristeza en su madre, el miedo detrás de sus advertencias. Pero el anillo, mami, presionó Esperanza gentilmente. ¿De dónde viene? ¿Quién es Daniel Herrera? Carmen se sobresaltó al nombre, una reacción genuinamente sorprendida. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Sebastián me dijo. Dijo que su bisabuelo mandó hacer 2 anillos, uno para él y uno para su hermano Daniel, quien fue desheredado. Carmen estuvo silenciosa por 1 minuto completo, su frente fruncida en concentración. Daniel. Rafael nunca dijo el nombre Herrera, solo lo llamaba mi amigo, su único amigo en ese tiempo terrible. Comenzó a relatar una parte diferente de la historia, una que nunca había compartido. Después de que Rafael fue forzado a salir, cayó en una depresión profunda, pero un hombre lo buscó. Un hombre que se presentó solo como Daniel. Era un vagabundo, un paria, pero tenía alma de artista y odio por el tipo de codicia corporativa que había destruido a Rafael. Había escuchado lo que le pasó a Rafael a través del chisme de ingeniería. Este Daniel, relató Carmen, le dijo a tu abuelo que él también había sido traicionado por una familia poderosa. Entendía lo que era tener todo robado por tu propia sangre. Se hicieron amigos. 2 hombres rotos encontrando consuelo en la compañía del otro. Antes de que Daniel se fuera del pueblo para siempre, le dio a Rafael el anillo. Miró a Esperanza, sus ojos intensos. Le dijo a Rafael que esto estaba destinado a simbolizar un sueño compartido entre hermanos. Fue forjado en esperanza y manchado por codicia. Le pertenece al agraviado, no al que agravió. Guárdalo como prueba de que la integridad tiene un valor que el dinero no puede comprar. Un día el Fénix se levantará para la persona correcta. Rafael atesoró ese anillo más que la invención misma. Era un símbolo de que no estaba solo en su sufrimiento. Entonces, Daniel Herrera no era un traidor, era otra víctima. Y había dado el anillo, su propio derecho de nacimiento, a otro hombre agraviado como un acto de solidaridad. La historia era mucho más profunda, mucho más trágica que el libro mayor frío de la familia de Sebastián. Al mismo tiempo, Sebastián estaba en la casa ancestral de su familia, una extensa propiedad de piedra a 1 hora de la ciudad. Rara vez venía aquí. Se sentía más como un museo que un hogar, lleno de retratos de ancestros de cara seria. En la biblioteca, un cuarto panelado en madera oscura que olía a papel viejo y cera, se encontró con su primo, Ricardo Herrera. Ricardo era unos años mayor, con una sonrisa practicada y el encanto fácil de un hombre que nunca había trabajado un día en su vida.
Manejaba la fundación benéfica de la familia, un papel que requería que asistiera a galas y cortara listones. Sebastián, ¿a qué debemos el honor?, dijo Ricardo, sirviendo 2 copas de brandy. ¿Cansado de la jungla de concreto? Busco información, Ricardo, dijo Sebastián, yendo al grano, sobre el tío abuelo Daniel. La sonrisa de Ricardo vaciló por una fracción de segundo. Daniel, la oveja negra, esa vieja historia de fantasmas. ¿Qué te ha dado? Tengo razón para creer que la historia es verdad, y necesito saber los detalles reales, no la versión sanitizada. Ricardo remolió el brandy en su copa, de repente viéndose pensativo. Bueno, conoces la leyenda. Era el hermano menor, el artista, el soñador. Don Alejandro era el pragmático, el constructor. Daniel aparentemente acusó a Alejandro de robar sus ideas para los primeros éxitos de la empresa. Trató de organizar un golpe de sala de juntas. Cuando falló, se desvaneció, pero no antes de robar un anillo valioso y supuestamente vender secretos de la empresa a un rival. Ricardo suspiró dramáticamente. Un cuento clásico de rivalidad entre hermanos y traición. Es por eso que la línea de sucesión siempre ha sido tan rígidamente definida, para prevenir otro Daniel. Esta era la historia que Sebastián siempre había conocido. Pero escuchándola ahora, se sentía delgada, teatral, una narrativa conveniente para justificar la consolidación de poder de Alejandro. ¿Y usted cree eso?, preguntó Sebastián. ¿Por qué no debería? Es nuestra historia, dijo Ricardo con un encogimiento de hombros. Es un poco dramática, seguro, pero explica por qué la familia cerró filas, por qué el abuelo Guillermo era tan agresivo en sus tratos comerciales. Estaba protegiendo el legado familiar de buitres, de otra traición. Se inclinó hacia adelante, su voz conspiratoria. ¿Por qué el interés repentino? ¿Alguno de sus descendientes salió de la nada buscando una limosna? La pregunta era casual, pero la mirada en los ojos de Ricardo era afilada, sondeable. Sebastián sintió una desconfianza instintiva repentina. Ricardo siempre había parecido vacío, pero quizás eso era una fachada cuidadosamente construida. Es un asunto privado, dijo Sebastián, su voz cortante. Por supuesto, dijo Ricardo, reclinándose hacia atrás, la sonrisa encantadora regresando. Bueno, si quieres desenterrar huesos viejos, adelante. Los papeles familiares viejos están en el estudio del ala oeste. La correspondencia privada del abuelo Guillermo. Diviértete. Solo no te sorprendas si el fantasma que encuentres es más feo de lo que imaginaste. Sebastián dejó a Ricardo con su brandy y fue al estudio. El cuarto estaba polvoriento, sin usar por años. Encontró las cajas de cartas atadas con listón descolorido. Por horas las clasificó, leyendo la escritura cursiva elegante de su abuelo. La mayoría era negocio, pero luego encontró una serie de cartas de finales de los 1960 dirigidas al jefe de seguridad de su abuelo. El contenido lo hizo sentir enfermo. Había actualizaciones sobre la vigilancia de un hombre llamado Rafael Vega, reportes sobre el horario escolar de su hija, la rutina diaria de su esposa, y luego un memo final escalofriante. Sujeto Vega ha sido neutralizado. Activo asegurado. Ya no es una amenaza. Neutralizado. Activo asegurado. La historia de Esperanza Morales era verdad. Todo era verdad. La fortuna de su familia estaba construida en robo y cimentada con amenazas. Pero mientras continuaba revisando los papeles, encontró algo más. Algo que no encajaba ni en su historia, ni en la de Esperanza. Era una sola nota doblada, separada de las cartas, metida en la parte de atrás de un libro mayor. Estaba en la escritura de su abuelo Guillermo, pero era frenética, casi ilegible. Él sabe. Lo encontré. Puede arruinar todo. Daniel es la clave. Debo proteger el nombre. La nota no tenía fecha. ¿Quién era él? ¿Y quién era nuestro? Parecía demasiado conveniente. ¿Y qué significaba? Daniel es la clave. Se suponía que Daniel era un fantasma,
un traidor desaparecido hacía mucho. Pero esta nota, escrita décadas después de la desaparición de Daniel, hablaba de él como una amenaza presente y activa. Sebastián estaba parado en el estudio polvoriento y silencioso, sosteniendo dos testamentos conflictivos. En una mano, la verdad sórdida del crimen de su abuelo contra Rafael Vega. En la otra, una nota críptica que sugería que una conspiración más profunda y compleja estaba en juego. La historia ya no era solo sobre su abuelo y la de Esperanza. Había un tercer jugador, un hilo oculto, y el nombre de ese hilo era Daniel. El descubrimiento de la nota de su abuelo lanzó a Sebastián a un estado de obsesión enfocada. Él sabe. Lo encontré. Daniel es la clave. Era un cifrado, y Sebastián sabía que no podía descifrarlo solo. La animosidad entre él y Esperanza se había derretido, reemplazada por la realidad sombría de que eran las únicas dos personas con interés en la verdad completa. La encontró donde sabía que estaría, en la cafetería del hospital, mirando fijamente una taza de café con la misma expresión atormentada que veía en el espejo. Se sentó frente a ella, poniendo un archivo delgado en la mesa entre ellos. Su madre tenía razón, dijo, su voz desprovista de su autoridad usual, llena en cambio de una gravedad silenciosa. Sobre todo, las amenazas, la coerción. Mi abuelo puso a su familia en el infierno. Empujó el archivo hacia adelante. Contenía las copias de los reportes de vigilancia sobre la familia Vega. Esta es la prueba. Esperanza abrió el archivo, sus manos temblando mientras leía las descripciones frías y clínicas de su madre como niña siendo observada. Su cara se puso pálida. Lo miró, sus ojos amplios con una mezcla de vindicación y horror. ¿Por qué me está mostrando esto? Porque mi historia se está desmoronando, y la suya también, dijo Sebastián. Hay más, le contó sobre la nota. Daniel es la clave. Fue escrita por mi abuelo, Guillermo, mucho después de que su abuelo fue silenciado. Tenía miedo de alguien, alguien que sabía la verdad sobre Daniel. Esperanza frunció el ceño. Pero Daniel le dio el anillo a mi abuelo. Era un paria, una víctima como Rafael. Eso es lo que le dijo a su abuelo, contraatacó Sebastián. ¿Pero qué si esa no era toda la historia? ¿Qué si la desaparición de Daniel no era solo sobre él siendo echado? Tenemos dos historias, la suya y la mía, pero ambas están basadas en lo que nos dijeron personas que fueron ellas mismas traicionadas o mintiendo. Necesitamos una fuente primaria, una verdad objetiva. ¿Dónde encontramos eso?, preguntó Esperanza, el peso de una conspiración multigeneracional asentándose en sus hombros. Los anillos, dijo Sebastián, una chispa de inspiración en sus ojos. Son la única constante, son el punto de origen. Mi bisabuelo Alejandro los comisionó de un artesano parisino, Michel Dubois. El negocio se fue, pero encontré la firma que adquirió sus activos y, más importante, sus registros, los libros mayores en París. El corazón de Esperanza se hundió. Eso estaba a un mundo de distancia. Mandé escanear las páginas relevantes y enviar esta mañana, dijo Sebastián, tocando su teléfono. Las imágenes de alta resolución están esperando en mi oficina. Necesito otro par de ojos. Sus ojos. Usted conoce su anillo mejor que nadie. Una hora después, Esperanza se encontró en un lugar que nunca podría haber imaginado. La oficina de Sebastián Herrera, en el piso 80. El silencio era absoluto. La vista de la ciudad era impresionante. En una pantalla masiva que cubría una pared, había una imagen de alta resolución de una página de un libro mayor viejo, encuadernado en cuero. El manuscrito era francés elegante y arácnideo. Una transcripción traducida se desplazaba al lado. Se concentraron en la entrada para la comisión de 1922 de don Alejandro Herrera. Como Genoveva había descubierto, listaba dos anillos idénticos. Pero mientras se acercaban a las notas francesas originales del artesano,
Esperanza vio algo que el traductor había perdido. Guardián, dijo Esperanza lentamente, apuntando a la pantalla. Eso no es soñador. Guardián del am significa guardián del alma. Sebastián se acercó, leyendo la frase. Guardián del alma, repitió las palabras, sintiéndose pesadas y significativas. Un constructor de un imperio y un guardián de su alma. No era una rivalidad, era destinado a ser una sociedad, un equilibrio. Esto cambió todo. Don Alejandro y Daniel no estaban destinados a ser competidores. Estaban destinados a ser dos mitades de un todo. La historia de la traición de Daniel era una fabricación completa. Mientras escaneaban más abajo en la página, Sebastián notó una pequeña anotación, junto a la entrada agregada, en una mano diferente y con tinta diferente. Estaba fechada 1945. ¿Qué es esto?, murmuró, agrandando la nota. El francés era arácnido y difícil de leer. Recibió una carta del señor Daniel Herrera, tradujo Sebastián entrecortadamente. Pide una modificación al segundo anillo, al interior de la banda. Ya no es un Herrera, es algo más. Sebastián y Esperanza se intercambiaron una mirada. Ya no es un Herrera, susurró Esperanza. Cambió su nombre. Cuando fue echado, abandonó el nombre familiar completamente. Se dio cuenta Sebastián. La nota continuaba. Pidió que inscribiera un nombre, Rafael. Esperanza jadeó, su mano volando a su boca. Rafael, el nombre de mi abuelo. Pero esto fue en 1945. Mi abuelo no habría conocido a Daniel por otros 20 años. No es el nombre de su abuelo, dijo Sebastián, una realización súbita y chocante amaneciéndole. Escribió furiosamente en su teclado, sacando los registros genealógicos de su familia, yendo más atrás de lo que jamás había ido. La inscripción no era para su abuelo, era un memorial. El anillo, respiró Esperanza, armando las piezas. El anillo no era para dos hermanos para compartir. No, dijo Sebastián, sus ojos amplios con la claridad horrorosa de la verdad. Todo nuestro entendimiento estaba equivocado. Hizo clic una última vez, y una fotografía en blanco y negro llenó la pantalla. Era un retrato formal de dos hombres jóvenes. Uno era claramente un joven don Alejandro Herrera. El otro, el soñador, era su hermano. Debajo de la foto estaba la leyenda. Alejandro y Daniel Herrera, 1921. Y en el registro genealógico, la pieza final del rompecabezas, el nombre completo, Daniel Rafael Herrera. Daniel era el Rafael por quien el anillo fue inscrito, susurró Esperanza. No era un memorial para su abuelo, estaba reclamando su nombre, lo único que su hermano no podía quitarle. El cuarto cayó en silencio. Daniel no era el menor, sino el mayor, el verdadero heredero. El anillo que entregó no era un gesto de solidaridad, sino una prueba. Su propio anillo, inscrito con su nombre, un reclamo latente a un imperio. Guillermo Herrera no solo había robado una invención de Rafael Vega, también había suprimido al único hombre capaz de desafiar su legitimidad, su tío Daniel. La nota, él sabe. Lo encontré. Daniel es la clave. Cobró sentido. Daniel era la amenaza porque su existencia podía deshacer la mentira sobre la que se levantó toda la fortuna Herrera. No habían silenciado solo a un inventor, sino a un testigo. Semanas después, en una sala de hospital bañada por el sol, Carmen Morales, mirando el jardín, tenía una luz renovada en sus ojos. El peso de los secretos se había levantado. Sebastián Herrera entró, ya no un magnate intocable, sino un hombre humillado. Sin excusas vacías, colocó un documento en la mesa. La Fundación Daniel Rafael Herrera, destinada a apoyar inventores y artistas independientes. Parte de la fortuna familiar sería su dotación. Con Rafael Vega como primer beneficiario honorario, lágrimas llenaron los ojos de Esperanza. Era justicia transformada en legado.
Carmen puso su mano sobre la de Sebastián. «Los has honrado», susurró. Sebastián, quitándose el anillo del Fénix, lo colocó junto al que había iniciado todo. Uno para el constructor, uno para el guardián. Puedo reconstruir la empresa, pero le ha faltado su alma un siglo. Ayúdame a traerla de vuelta, Esperanza. No era una oferta de dinero, sino de propósito. Mirando los dos anillos, símbolos de una promesa cumplida, Esperanza vio el camino claro. Sí, respondió con firmeza. Démosles un legado en el que creer. Una frase dicha en una fonda había puesto en marcha una cadena de eventos que reescribió la historia. Esperanza Morales, la mesera que luchó por el honor de su madre, demostró que la verdad, por enterrada que esté, posee un poder que ninguna fortuna puede suprimir. Y Sebastián Herrera, un millonario atrapado en mentiras, descubrió que la verdadera riqueza no está en lo heredado, sino en la integridad que decides construir. Su historia recuerda que cada familia guarda secretos y que a veces se necesita el valor de un forastero para sacarlos a la luz, permitiendo que el fénix se levante de las cenizas. Si esta historia te ha conmovido profundamente al mostrar cómo se hace justicia en la vida real y lo que se puede lograr con la voz de una persona, dale me gusta al video y compártelo con alguien que aprecie este tipo de historias inspiradoras basadas en hechos reales. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más dramas de la vida real y acontecimientos impactantes que permanecerán en tu mente durante mucho tiempo. Active la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos y gracias por vernos.